Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a repasar sobre cuencas hidrográficas en el país. Así es, cuencas hidrográficas. Siempre han escuchado ustedes el término cuencas, ¿cierto? Cuencas, incluso hay apellidos, Cuenca. Bueno, cuencas. Hidro, agua, ¿cierto? Y grafía, ¿qué es grafía? Geografía, ¿no? Estudio de la tierra. En este caso, hidrografía, estudio ¿de qué? Del agua. Pero, ¿una cuenca qué es? ¿Y cuál es su relación con las hidrográficas? En principio, vayamos a la definición. Cuenca es un territorio rodeado de montañas y cuyas aguas convergen hacia un punto común. Claro, cuando tú ves que hay montañas, estas al caer lluvia, al caer nevada, granizo, todo, ¿qué cosa? Va hacia un eje central, formando ¿qué cosa? Un punto común. En este caso puede formar lagunas, puede formar ríos, puede formar lagos, en fin. Por lo tanto, una cuenca hidrográfica es una unidad natural definida por la existencia de la divisoria de las aguas en un territorio dado. Define una red hídrica. Así es. Entonces, las cuencas hidrográficas son todos los espacios donde, producto de la naturaleza, ¿no?, y de la caída incesante de lluvias, granizo, nevada, se forman ¿qué cosa? Ríos, se forman ojos de agua, se forman lagunas, se forman lagos, y todos ellos, ¿no?, se pueden distinguir de diversas maneras y fluir por diversos lados. ¿Qué les parece? Y estamos rodeados de cuencas hidrográficas. En el Perú más aún. ¿Por qué? Porque, miren, primero formamos parte de una cadena montañosa, que es la cadena de toda la cordillera de los Andes. Eso nos permite tener muchas lagunas. Por ejemplo, acá en Cerro de Pasco, si tú ves, estamos rodeados de lagunas. Estamos rodeados de ríos, incluso nacientes de cuenca. Sí, ¿por qué? Porque tenemos el inicio acá del río San Juan. Claro, si tú conoces Pucayacu, ahí, por ejemplo, es el nacimiento de un río. Es el nacimiento en Pucayacu. Nace un río ahí. Y ese río va bajando sus aguas hacia la Quinua. Bueno, antes a San Miguel, ¿no? San Miguel, la Quinua, y en la Quinua el río San Juan se une ¿con quién? Con el gran río Huallaga. Y luego el río Huallaga se une ¿con quién? A lo largo de todo su recorrido, con el gran río Amazonas. Y el río Amazonas es el río más grande que hay en el planeta. Entonces, otra cuenca aquí en el Cerro de Pasco es la cuenca del río Tingo, ¿sí? Allí es la naciente también del río Tingo. Este río Tingo se junta también con el Gran Huallaga, solo que el río Tingo nace en Rumillana. Rumillana está detrás de los cerros de San Juan. Sí, es todo un recorrido muy espectacular porque está Rumillana, más conocido como botadero de basura, ¿no? Pero allí es una naciente de un río. Imagínense, un botadero de basura es la naciente de un río. ¿En qué país estamos, no? Ya. Y luego viene, ¿qué cosa? Tingopalca, Anasquisque, Cochacharao. Hay una excelente capilla bien construida, se llama el Señor de Puncuy. Sí, ahí van un mes del año a hacer la fiesta patronal. Y realmente es excepcional, es impresionante. Luego está Cochacharao, está Junipalca, está Huichpín, varios lugares que justamente el río Tingo va bajando sus aguas hasta Payanchacra, estrictamente hasta Salcachupán. En Salcachupán, ¿no?, que es el límite con Huánuco, allí es donde se une con el gran río Huallaga. Entonces, miren, ahora, ese es por un lado. El otro lado está también el nacimiento, ¿no?, de lo que significa cómo proveer de agua al gran lago Chinchaycocha, por supuesto. Y así, lagunas, ni qué decir, ¿no? Miren, de donde tomamos agua, o donde está pensando extraer agua, tenemos ahí el nacimiento de la gran laguna Cacocha, el gran Punrún, que es una laguna pero tremenda, ¿no?, en la cual hay truchas. Tenemos aquí la laguna de Patarcocha, pero aunque tiene sus problemas serios, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué tenemos lagunas acá? Porque estamos en el lugar más alto del mundo, pues. Claro, acá llueve,
nieva, graniza, por lo tanto se forman cuencas, es normal. Vamos a ver las partes de una cuenca. ¿Cuáles son? Bueno, hay cuenca alta. Las cuencas altas son la circulación del material terreo hacia las partes bajas de la cuenca. Las cuencas altas están conformadas por bosques y principalmente existen lagos y lagunas. La cuenca media, ¿no?, es donde hay un equilibrio entre el material sólido que llega atraído por la corriente y el material que sale. Principalmente esto se da en la selva. Hay una mezcla entre tierra y agua. En cambio en la sierra, no, en la sierra alta, o llamado Jalca o cordillera, algunos Suni también, aquí todavía se separan, ¿no? Por eso se forman lagunas, por eso se forman lagos, ríos, pero aquí ya se mezcla, en la selva ya se mezcla la parte sólida con la parte líquida. Y en las cuencas bajas, el material extraído de la parte alta se deposita en lo que se llama cono de deyección, se deposita material. ¿Ven? Las cuencas en zonas bajas ya formadas, simplemente hay una especie, no sé si ustedes han visto por Ñaña en Lima, por ejemplo, es una cuenca baja, ¿no? Todo lo que es Chaclacayo, Ñaña, y estas zonas son susceptibles a huaicos. Sí, porque a mayor crecimiento del agua, mayor crecimiento de lluvias, entonces desemboca más agua, y como no hay bosques que protejan, entonces estas son las zonas más susceptibles, por lo tanto sucede inundaciones, huaicos, en fin. Las cuencas son una bendición porque permiten mucha producción alimentaria de subsistencia para el ser humano, pero también en condiciones no correctas generan también alteraciones al ecosistema. Por lo tanto, se pueden producir huaicos, se pueden producir inundaciones, y esto perjudica muchas veces las siembras, las cosechas y también el transporte de personas y también de materiales, ¿no? Entonces, ¿las cuencas son importantes? Sí. ¿Son vitales? Sí. Existen desde que se inició la Tierra. Y es determinante para la riqueza o pobreza de la gente. Cuando tú estás ubicado en un sitio de cuenca, tienes muchas ventajas de subsistencia, de producción, pero también tienes serios riesgos. En fin, sigamos conociendo más sobre las cuencas hidrográficas. Tipos de cuencas. A ver, hay las exorreicas. Drenan sus aguas al mar o al océano. Todas las cuencas que drenan sus aguas al mar o al océano son, ¿qué cosa? Exorreicas. Claro, por ejemplo, el río San Juan alimenta al río Guallaga, el río Tingo alimenta al río Guallaga, el Guallaga alimenta al Amazonas, ¿no?, al río Ucayali y luego al Amazonas. Y el Amazonas, ¿no?, ¿dónde alimenta? Al gran mar Atlántico. Entonces, eso se llama exorreica porque todas sus aguas van al mar o al océano. ¿Cuál es el otro? Las endorreicas. Estos, desembocan en lagos, lagunas, que no tienen salida fluvial al mar. Ajá, endorreicas. El gran lago Chinchaycocha, por ejemplo, ubicado en Junín, cerca aquí a Pasco, en la meseta del Bombón, por ejemplo, esa es una endorreica. La laguna Pungrún es endorreica. La laguna Alcacocha es endorreica. ¿Por qué? Porque todas sus aguas no salen al mar, sino se concentran allí y están para nuestro uso y servicio. Lo mismo pasa con la laguna Patarcocha, es endorreica porque no todo se acumula ahí, ¿no? Y entonces es endorreica. Sigamos, más tipos. Arreicas. Las arreicas son las aguas que se evaporan o se filtran en el terreno antes de unirse a una red de drenaje. Sí, esas son las arreicas. Se evaporan o se filtran en el terreno antes de unirse a una red de drenaje. Las arreicas son aguas que están allí fluyendo, pero que en el fluir se va combinando con la tierra y ahí desaparece. Simplemente no tienen mucha acción las arreicas. Se puede notar más que nada en zonas como si tú visitas, por ejemplo, Yanapampa, visitas ahí está, Jarapampa. Jarapampa, ¿dónde está eso, profesor? Bueno, cuando tú te vas a Guariaca, en el camino, en plena carretera, es el primer pueblo que encuentras después del cruce de Huánuco, o llamado cruce de Huánuco, ¿no?, o para Huánuco. Jarapampa, allí está. En Jarapampa hay mucha arreica, sí, porque las aguas se filtran en el terreno y desaparecen.
Y hay otros modelos, por supuesto, ¿no? Entonces son esos tres tipos de cuencas: exorreicas, endorreicas y arreicas. Esos nombres, ¿no? Esos nombres que despiertan otras cosas. Sigamos. ¿Cómo se divide una cuenca hidrográfica? Bueno, miren, como ustedes ven, primero se divide en microcuenca, que son pequeñas aguas; subcuenca, derivan, alimentan a otras grandes aguas; microcuenca, de igual manera, ¿no? Son pequeños que generan y alimentan una gran cuenca; subcuenca. Y el cauce principal, este es el cauce principal, ¿ven? A este cauce principal alimentan, ¿qué cosa? La subcuenca y las microcuencas. ¿Qué significa? Que a lo largo de tu recorrido, a lo largo que viajas, tú puedes identificar un gran río. Pero a ese gran río le alimentan microcuencas, subcuencas. Ejemplo, en el curso del río Huallaga, por Huaychao, por ejemplo, perdón, Huaychao está por Guayay. Todo lo que es Jarapampa, baja el agua, ¿sí? Baja el agua del cerro, ¿no? Y ese agua alimenta, en este caso, al río San Juan. Alimenta al río Huallaga. Luego sigues bajando y encuentras a Pariamarca. Y Pariamarca también alimenta sus aguas que bajan, ¿no? De Yanacachi y toda esa zona, alimentan también ya al río Huallaga. Lo mismo pasa cuando ya vas a la quinoa. La quinoa, ¿no? Que desemboca todo el río San Juan, alimenta el río. Entonces, estas son subcuencas, se generan ahí subcuencas. Es interesante cómo se generan a partir de pequeños ríos, ¿no? Un gran río forma. Entonces, todas esas son subcuencas. Son microcuencas, por su nombre mismo, microcuencas. Forman grandes cuencas hidrográficas, ¿no? Y lo mismo pasa en otras provincias y distritos. Ni que decir, por ejemplo, el distrito de Paucartambo, el río Paucartambo, ¿no? Que alimenta ya a otro gran río. Ni que decir el río La Oroya, que alimenta al gran río Mantaro. En fin, es interesante toda la geografía de las cuencas hidrográficas que se generan. Ahora, en Paucartambo hay también muchas lagunas. Cuando tú viajas a Paucartambo te vas a dar cuenta en el camino, en principio, que hay pequeñas cuencas que alimentan al gran río Paucartambo. También hay lagunas. Estas van bajando y llegas a Paucartambo, pero ves que también alimentan al río Paucartambo todo lo que es Auquimarca, Guayamayo, lo alimenta. Es por eso que allí se ha hecho una central hidroeléctrica. Una central hidroeléctrica que permite generar fluido eléctrico para casi el 40% del país. Sí, la gran central hidroeléctrica de Yaupi, ubicada en Paucartambo. ¿Producto de qué? Producto de, justamente, pues, de alimentación de muchos ríos, pequeñas cuencas, y que forman una gran cuenca que le permite justamente generar electricidad, ¿sí? Porque ahí se construye una gran hidroeléctrica y fruto de la concentración de aguas que se ha hecho ahí, se genera, pues, fluido eléctrico. Recordemos el concepto de cuenca. Una cuenca se entiende por cuenca hidrográfica la porción de territorio drenada por un único sistema de drenaje natural. Una cuenca hidrográfica se define por la sección del río al cual se hace referencia y es delimitada por la línea de las cumbres, también llamada divisor de aguas. Una subcuenca son los ríos secundarios que desaguan en el río principal. Cada afluente tiene su respectiva cuenca, denominada subcuenca. Y las microcuencas son los afluentes de los ríos secundarios, entiéndase por caños, quebradas, riachuelos, que desembocan y alimentan a los ríos secundarios. Cuando tú vas de caminata, bajando a la quinoa por Pucayacu, ahí vas a poder identificar subcuencas y microcuencas. De pequeños ríos secundarios que bajan, por ejemplo, de San Juan de Milpo. Sí, que bajan de diversos caseríos o anexos del cerro, ¿no? Van bajando y alimentando, en este caso, al río secundario. Y luego este río secundario alimenta al gran río Huallaga. Lo mismo pasa en otras zonas. Es así. Cuando tú viajas a Lima, ¿has notado? Por ejemplo, bajando de Ticlio ya, hay muchas subcuencas, hay muchas microcuencas. Pequeños ríos que van alimentando, ¿no?, al gran río, que posteriormente ya en Lima se convierte en el gran río Rímac. Es interesante ver cuando viajas toda la naturaleza, las cuencas, las microcuencas, identificas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la cuenca hidrográfica? ¿Para qué sirven?
Tiene función hidrológica, es decir, capta agua para formar manantiales, ríos y arroyos. Almacena agua en sus diferentes formas y tiempos. Y descarga de agua como escorrimiento. Es una función principal, la función hidrológica. Nos dota de agua y de agua dulce. Sí, eso es una vital función, porque capta el agua en manantiales, ríos y arroyos. Por ejemplo, si algunos de ustedes hemos ido, ¿te acuerdas? Al paseo, a la caminata. Ahí hemos encontrado la laguna de Yanamate, por ejemplo. Entonces hay notas que, pues, estos son captados, ¿no? Forman, ¿qué cosa? Pequeñas lagunas, ¿no? Y almacenan agua. Las lagunas son grandes depósitos de almacenamiento de agua, inmensos depósitos, que nos permiten a ciudades sobrevivir. Imagínate tú que no haya lagunas de donde traer el agua. ¿Cómo haríamos? Depender del agua de lluvia, captar el agua de lluvia. Es impresionante eso, ¿no? Y también el agua se escurre en el suelo. Cumple un ciclo interesante. Entonces, la función hidrológica es vital dentro de una cuenca hidrográfica. Otra función, la función ecológica. ¿Qué hace? Provee diversidad de sitios y rutas donde se llevan a cabo interacciones entre las características de calidad física y química del agua. Provee de hábitat a la flora y fauna. Miren, todo lo que produce una cuenca. Produce vegetación, la vegetación hace que haya animales, herbívoros, carnívoros, en fin. Y también hay interacciones entre la calidad física y química del agua. O sea, nos permiten tener agua cristalina, agua limpia. Sí, agua limpia, sin procesos superficiales, ¿no?, que ha generado el hombre, sino estrictamente de la naturaleza. Hay lugares que pocos han ido y puedes conseguir agua cristalina. Por ejemplo, el pie del Gran Nevado Guaguruncho, ¿no? Esa agua que fluye del Nevado Guaguruncho es realmente cristalina, limpia. Es impresionante. Y la vegetación que forma también es muy hermosa alrededor. Por eso que las cuencas en su función ecológica cumplen un rol importante para el mantenimiento de la flora, de la fauna del lugar. Y también siempre y cuando el ser humano, digamos, no interfiere en su proceso, porque como bien saben, el ser humano se mete, pues no donde, y todo lo malogra, ¿no? Todo lo distorsiona, todo lo transforma. Imagínense aquí el Cerro de Pasco hace 6 siglos atrás. 6 siglos atrás, todo este lugar de Cerro de Pasco, todo era lagunas. Lagunas, sí. Y en época de invierno era nevada, blanquito, todo reluciente, todo. Pero la acción humana llega para tener que explotar la minería, entonces cambia todo, ¿no? Cambia. Tanto hoy día que tú no ves, pues, follaje, ¿no? No ves pampas, poco. Espacio de pampas tenemos poquitos. Sembríos de quinoales, poquitos, ¿no? Es una política necesaria sembrar quinoales, ¿no?, hoy en día acá en nuestra ciudad. En fin, ¿qué otra función? Tenemos otra función llamada la función ambiental. ¿A qué se refiere? Constituyen sumideros de CO2, albergan bancos de germoplasma, regulan la carga hídrica y los ciclos biogequímicos, conserva la biodiversidad y mantiene la integridad y la diversidad de los suelos. Claro, al escurrirse en los suelos, las aguas generan todos estos ciclos. Por ejemplo, generan germoplasma, que es vital para un proceso de siembra. ¿Qué más? Regulan la carga hídrica, por supuesto, porque imagínense que no escurre el agua, todo el agua estaría emposado, ¿no? Entonces no, digamos, generaría otras crisis ambientales. Conserva la biodiversidad, mantiene, digamos, tanto la producción de lo que significa suelos y también la diversidad de suelos que hay para sembrar. Y mantiene la integridad y de los suelos principalmente. Otra función es la función socioeconómica. ¿Por qué? Porque suministra recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas que dan sustento a la población. Provee un espacio para el desarrollo social y cultural de sus pobladores. La tierra donde el campesino siembra, la tierra donde el campesino y el ganadero crían a sus animales, le permite tener, ¿qué cosa? Rentabilidad, obtener ingresos económicos que le permitan sobrevivir, desarrollar industrias. Claro, y eso cambia también su aspecto cultural, ¿no? Hay muchas danzas que dan y homenajean a la tierra. Por ejemplo, el Jaramuruy, da homenaje al maíz. Entonces, es un asunto cultural, es un asunto de intromisión, de relación entre ser humano y tierra.
¿Gracias a qué? A las cuencas, gracias al agua, que le permite justamente, gracias al escurrimiento, sembrar, cosechar, sobrevivir, ganar, tener empresas, diferenciarse. Entonces, cumple una función socioeconómica sin duda alguna para el desarrollo de muchos pueblos y principalmente el desarrollo del ser humano. Vamos a ver qué cuencas hay en el Perú. Bueno, en el Perú tenemos la cuenca del Pacífico. Los ríos de la cuenca del Pacífico se originan en la cadena occidental de los Andes peruanos y desembocan en el Océano Pacífico. Como ustedes verán, toda la cordillera de los Andes, ¿no?, ¿qué genera? Caída de aguas a través de cuencas. ¿Y estas dónde desembocan al final? ¿No? Todas se van a la vertiente del Pacífico, por eso se llama cuenca del Pacífico, ¿sí? No solamente el río Rímac, ¿no?, sino también todos los otros ríos que en toda la costa del país. Se llama vertiente del Pacífico porque está formada por todos los ríos de la costa que nacen en la cordillera de los Andes y en su posición occidental y que vierten sus aguas en el Océano Pacífico, razón por la cual también se le llama sistema hidrográfico de la costa. Otro, la cuenca del Amazonas. La cuenca del Amazonas es una red de ríos formada por un río principal que le da nombre a la cuenca y por más de 1000 afluentes está conformada por cursos de agua tributarios que desembocan en el río principal. Esta red hidrográfica cubre una superficie de casi 7 millones de kilómetros cuadrados. Miren, ¿no?, todo lo que desemboca, por ejemplo, desde el río San Juan en Cerro de Pasco, ¿no?, el río Tingo, forman el gran río Guallaga y el Guallaga alimenta al gran río Amazonas. Y este desemboca en el Atlántico, ¿no? Es el río más largo que hay formado por cuencas. Y mira cuántos afluentes, casi 1000 afluentes o cursos de agua alimentan al gran río Amazonas. El río Amazonas es el río más impresionante porque es de 6.800 kilómetros. La cuenca del Amazonas es grande porque tiene casi una extensión de 7 millones de kilómetros cuadrados. Este río debe llevar mucha agua porque su caudal es de 225.000 metros cúbicos y es muy largo porque tiene muchas afluentes, Japas, Telos, Pibes, Sincún, Negro, Blanco, Madeira, Madre de Dios, Jarabaca, Purus, Juru, Tapura, en fin, ¿no? Incluso cruza países, ¿no?, Perú, Colombia y Brasil, ¿no? Por eso se llama la gran cuenca del Amazonas. El otro es la vertiente del Titicaca. Este es un conjunto de ríos que depositan sus aguas en el lago Titicaca, localizada en la meseta del Collao, Puno, y está limitada por las cordilleras occidental y oriental de los Andes del sur. ¿Sí? Allí está el gran río Titicaca. Como verán, está alimentado también por las cordilleras de los Andes. Solo en el lado contrario, ¿no? Entonces, es también vertiente del Titicaca. ¿Por qué? Porque los ríos que alimentan al gran lago Titicaca es el río Huancané, el río Ramis, el río Coata, Suches y el río Ilave, ¿no?, llamado también como desaguadero. Esto alimentan al gran lago Titicaca y todas sus aguas del lago Titicaca, ¿qué son? De acuerdo al concepto emitido en Denantes. Son, ¿qué cosa? Son de tipo endorreicas, porque no tiene salida fluvial al mar. El lago Titicaca, todo lo que recibe, allí está, ahí permanece. Eso es nuestra situación. Esas son nuestras cuencas hidrográficas. Vamos a hacer un resumen. En el Perú tenemos 84 cuencas, o llamados ríos grandes, profundos y de caudal regular. 84. Hay 62 cuencas de caudal irregular que dependen de las lluvias de la sierra. Y hay 13 cuencas, los ríos son usados ampliamente para el comercio. Ese es nuestro resumen de las cuencas hidrográficas que hay en el país y que permiten nuestro desarrollo como nación. Sí, porque imagínate, mira, el Perú es uno de los países que tiene más cuencas hidrográficas, ¿eh? Y por lo tanto tiene más agua dulce. Tenemos un buen porcentaje a nivel mundial de agua dulce en el país. Y no solo Perú, lo tiene Ecuador, lo tiene Bolivia, lo tiene Colombia. Por eso que en el futuro, si hoy en día el petróleo es un problema de crisis, de conflicto en Medio Oriente, en el futuro el agua va a generar esa crisis, digamos, bélica en el futuro, porque Sudamérica tiene en realidad pues es el reservorio de agua dulce más grande del mundo. Sí,
y eso incluye a nuestro país. Por eso que seas bendecido, ¿no? Somos bendecidos de tener agua dulce, por todo lado, por todo lado. En fin, vamos a la evaluación. Las preguntas de esta semana, a ver, repasamos. Captación de agua. Cuando se capta agua, ¿qué función está cumpliendo? ¿Función hidrológica, ecológica, sostenible, ambiental o socioeconómica? Cuando se capta agua se está cumpliendo la función hidrológica, ¿no? Y pues los ríos son afluentes que captan agua, las lagunas de igual manera, y nos permiten a los seres humanos generar nuestros diversos procesos de subsistencia. Conserva la biodiversidad. Esto es una función ambiental, socioeconómica, ecológica, de hábitat o de sostenibilidad. Cuando dice conserva la biodiversidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a la función ambiental, claro. La biodiversidad se mantiene porque hay respeto, hay regulación mediante leyes a ciertos espacios de agua. Por ejemplo, hoy en día no puedes taparte una laguna así por así, ¿no? Todos sabemos que la laguna de Patarcocha en la ciudad de Cerro de Pasco, estos meses de julio a agosto comienza a oler fétido. Fétido, ¿eh? Olores fétidos. Es como que tú entres a tu baño que durante 5 meses no le has hecho nada. ¿Ya? No has hecho nada de agua, nada. ¿Cómo va a oler? Ya igualito huele la laguna de Patarcocha cuando estás cerca. Y más aún en época de calor. Entonces todo el mundo dice, no, hay que tapar la laguna. No, pues, no puedes, porque hay regulación ambiental. O sea, hay leyes que protegen los ojos de agua, llamados ojos de agua. O algunos pueden decir, no, hemos encontrado oro y plata en Alcacocha, en el centro de la laguna. O sea, hay que desaparecer la laguna, ¿no? Todas sus aguas hay que trasladarlas a otro sitio para sacar el oro y la plata. No puedes. ¿Por qué? Porque el Perú, al igual que muchos países, tiene una ley que promueve la biodiversidad y la conservación del medio ambiente. Así es, por más riqueza que encuentres. Lo mismo pasa en Guayay, con la laguna Japurín. Japurín, por ejemplo, es una laguna muy hermosa. Y bueno, se ha calculado que alrededor de Japurín, por ejemplo, hay toda una mina polimetálica, ¿no? Y muchos han intentado ya extraer, ¿no? O sea, quitarle una partecita, ¿no? Para poder extraer eso, pero no pueden. ¿Por qué? Porque el bosque de rocas o bosque de piedras, mal llamado bosque de piedras, es realmente patrimonio de la nación. Y así está declarado. Sitio de interés. ¿Qué más? Sitio de conservación. Entonces no pueden meterse a extraer, no pueden desaparecer lagunas. Lo mismo pasa con ríos, ¿no? Con ríos, son sagrados, mejor dicho. Por eso que la función ambiental es promovida el cuidado desde la regulación, creando leyes que apoyen, o sea, que no pongan en riesgo nuestras lagunas, ríos. Porque nos pueden generar riqueza a corto plazo, pero las lagunas, los ríos cumplen una función de sobrevivencia, que ayudan al ser humano a sobrevivir. Perú cuenta con ¿cuánto de agua? A ver, dice 3% de agua salada del planeta, 5% de agua pura del planeta, 2% de agua filtrada del planeta, 1% de agua del planeta, 5% de agua dulce del planeta. A ver, ¿Perú cuenta con cuánto? ¿O cuál es lo correcto acá? Perú cuenta con el 5% de agua pura del planeta, imagínate, ¿eh? El 5%, solo Perú. Por eso que nosotros somos ricos en cuencas hidrográficas. Claro. Por donde sea que tú viajes a Huánuco, cuencas hidrográficas. Viajas a Huancayo, cuencas hidrográficas. Viajas para la selva, Tarma, Chanchamayo, cuencas hidrográficas. Viajas a Lima, cuencas hidrográficas. Viajas a Yanahuanca, también, mira. Y eso estamos dentro de la Sierra Centro. También la Sierra Norte, la Sierra Sur, realmente es llena de cuencas hidrográficas, ¿eh? Pequeños ríos que alimentan grandes ríos, lagunas. En realidad nuestro país es tan hermoso. Sí, es muy hermoso o sea, la hermosura de nuestro país en su geografía es justamente por las cuencas que han formado, digamos, toda la geografía de nuestro país de manera muy diversa, ¿no? Muy diversa. Pero tenemos el 5% del agua dulce. Impresionante. El lago Titicaca es endorreica, arreica, exorreica, afluente o río. A ver, el lago Titicaca, ¿qué cosa es?
endorreica, arreica, exorreica, afluente río. Bueno, el lago Titicaca, endorreica. ¿Por qué? Porque sus aguas no son compartidas a ningún mar, sino que se quedan ahí, allí están, se conservan ahí. Y es uno de los lagos más impresionantes que hay en la región sur, en Puno. Ahora, nuestro lago Chinchaycocha, que está cerca acá a Pasco, a Cerro de Pasco, también es impresionante, ¿eh? Es tremendo, es tremendo. Solo que quizás no se ha promovido mucho su uso o su visita. Ha habido iniciativas para poder visitarlas, ¿no? O sea, generar circuitos turísticos. Pero todavía se han quedado en simples iniciativas. Cualquier gota de agua se va en 3 direcciones. Ajá. Cualquier gota de agua se va en 3 direcciones. Mar del Pacífico, Atlántico o ¿dónde más? Bueno, todas las cuencas al final llegan al Mar del Pacífico, Atlántico o ¿dónde más? Al lago Junín, al lago Titicaca, al Mar Mediterráneo, al Mar Muerto, al río Amazonas. ¿Dónde? El tercer lugar en el país, ¿cuál es la cuenca más grande? Al lago Titicaca. Sí, allí. Al final llega ahí también. Es impresionante, ¿no? Claro, cualquier gota de agua. En fin. Bien, eso ha sido el tema de hoy. Vamos a la actividad de hoy, al reto de la semana. Dice acá, identifique qué cuencas rodean a la ciudad de Cerro de Pasco. Haz un mapa. Ah, su madre. Acá está la ciudad de Cerro de Pasco. Aquí, miren este punto, aquí nace la cuenca del río Tingo. Aquí, en este punto, nace la cuenca del río San Juan. Y por acá, aunque no se ve la foto, por ahí nace la otra cuenca. Entonces, de todo lo que es el río Rancas, esa es otra cuenca. Entonces, acá está. Este es el naciente de la cuenca del río San Juan. Acá está Pucayaco. Por acá nace todo. Acá está otra naciente, ¿no? Para el gran lago Chinchaycocha. Por la parte de Rancas. Claro, Rancas. Es impresionante. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a identificar las cuencas que rodean a la ciudad de Cerro de Pasco y haces un mapa. Puedes poner figuritas, lo pegas ahí, ¿no? Todo está en Google, ¿eh? Google. No vayas a salir de tu casa diciendo que el profesor nos ha dicho hay que ir a tomar foto. Cuidado, ¿eh? Nada, por favor, ¿ya? Todo en tu casa, googlea y encontrarás las cuencas que están alrededor. Puedes usar Google Maps, puedes usar Google Earth para encontrar esas cuencas. Sí, hay varias, ¿eh? Hay varias. Espero un buen trabajo. Hasta la próxima. Cuídate mucho.